que implica proteger los derechos de las mujeres y de las diferentes formas de ver el mundo en esta sociedad. Queremos que hombres y mujeres se junten con nosotros en este discurso que en medio de todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad es una oportunidad para construir el diálogo intercultural, la posibilidad de nuevas formas de ver lo que significa feminismo. Para ello tenemos una gran invitada, la conferencista Laura Carolina Vázquez Roa. Ella es antropóloga, se denomina a sí misma feminista, antirracista, es magíster en migraciones y relaciones interculturales, hace un trabajo muy interesante en periodismo cultural, pero desde el enfoque de género. Adicionalmente, es activista por los derechos de los migrantes y las mujeres, particularmente en derechos sexuales y reproductivos. Es integrante activa del colectivo La Creciente Feminista. Maestra Laura, bienvenida, es un gusto tenerla acá con nosotros. Para nosotros como Banco de la República es fundamental hacer este tipo de ejercicios de reflexión, de discusión, pero sobre todo de comprensión de diferentes formas de ver estos conceptos que están transformando la sociedad. Este espacio lo hacemos en coordinación con la Gobernación de Boyacá, la Secretaría de Integración Social, especialmente la Dirección de Poblaciones, que nos han ayudado un poco también a socializar este tipo y estos espacios de reflexión. Bienvenida, maestra Laura, gracias a por el apoyo. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Buenos días, Diana. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a todo el equipo de la sede de Tunja, del Banco de la República, de todas estas actividades culturales que tienen. Ya he tenido el honor de estar en estos espacios y me alegra mucho porque siento que son espacios de divulgación, algo que es muy importante para hablar de temas que puede que ya se hayan venido conversando desde hace mucho tiempo, pero que han estado reservados para espacios o académicos o de nicho muy pequeño. Entonces, lo que esto nos permite estos espacios de intervención, digamos, de conocernos en otros espacios como este que es más de tipo cultural, para conversar de estos temas con un público mucho más amplio. Entonces, muchas gracias. En la invitación que se nos hizo, pues que va a ser un ciclo de conferencias alrededor de analizar las violencias contra las mujeres y también hablar sobre cuáles son estas luchas también de las mujeres en sus diferentes épocas, nos hemos encontrado con diferentes teóricas, diferentes activistas que han hablado y actuado del feminismo. Entonces, lo que yo quiero proponer para esta primera conferencia de un ciclo de charlas que van a estar desarrollándose entre hoy, esta primera, mañana una segunda y el jueves una tercera, junto con compañeras que también trabajan con este tema, este análisis y la defensa de los derechos de las mujeres, va a ser una introducción. Y como toda introducción, va a tener unos niveles también de análisis que aunque son iniciales, aunque están muy en la superficie, se pueden expandir cuanto uno quiera. El feminismo como corriente teórica es amplio, diverso, muy rico, nutrido. Entonces muchas cosas se podrían decir aquí, pero lo que me parece interesante de hacerlo así es acercarlo a públicos que de pronto lleguen a escuchar esta conferencia o que estén por ahí, que alguien se la encuentre en algún momento y que les parezca interesante conversar. Bueno, conversar es difícil por esto de la virtualidad, no nos vamos a poder conversar mucho, aunque al final hay un espacio de preguntas, pero por lo menos sí vamos a poder entregar, y hablo en plural porque pues es este ciclo que está concatenado y que tiene unas ideas que van a ir desarrollándose a lo largo de las conferencias para aportar un poco más a estas discusiones y a esta difusión del conocimiento, ¿no? Como que yo soy una firme creyente de que el conocimiento debe ser compartido. Entonces, en lo que ha sido mi trayectoria en el interés sobre los feminismos, quiero eso, llegar a diferentes momentos en donde yo pueda hacerlo, hacer partícipes a más mujeres y a más hombres sobre este tema de feminismo. Preparé una presentación para compartirles y hablar sobre el tema, pero mientras voy buscando la presentación también quiero hablar de cómo o por qué también esto es importante verlo desde el nivel local, ¿no? Y por qué en el caso de no solo de Tunja, sino del departamento de Boyacá,
es interesante que hablemos del feminismo y que esto no se quede. Bueno, yo soy bogotana, aunque mi familia, la mitad de mi familia es de Boyacá, pero no he vivido en Boyacá y sin embargo, conozco un poco de la idiosincrasia también, pues por esa herencia familiar, pero además dentro del movimiento feminista del que hago parte, me encuentro compañeras de diferentes edades, ahora últimamente compañeras muy jóvenes que están trabajando desde diferentes puntos, no solamente en Tunja, sino desde las diferentes poblaciones y eso es muy bonito, ¿no? Porque entonces me doy cuenta que la posibilidad de expandir esto está en todas partes y que este conocimiento está circulando. Y esto pues no es una característica únicamente del departamento de Boyacá, pero lo quiero mencionar porque, por ejemplo, destaco mucho la labor del Observatorio de Género de la UPTC, que hace unos análisis y está pendiente también, no solo en el análisis, sino en la orientación también a mujeres que necesitan acompañamiento en unos casos que son muy duros, que ocurren, insisto, en diferentes partes del país, pero que, pues que bueno, que tienen esa característica y es la organización de mujeres, básicamente. Eso es lo que creo que es súper bonito de resaltar en este caso. Entonces, ya aquí tengo mi presentación. Lo primero que quiero hacer es poner en discusión, por favor, cuéntenme si están viendo la presentación, si está visible. Lo primero que quiero hacer. Sí, señora, perfecto. Sí, súper, muchas gracias. Bueno, lo primero es entonces hablar de este título, que es un título que podría ser polémico y bastante discutible, pero lo pongo también siendo consciente de eso y es hablar de un ABC del feminismo. El ABC del feminismo, pues por supuesto es una mentira porque pues no es que haya un ABC que se pueda dar de un tema tan complejo y tan diverso, extendido en el tiempo, no solo en los años, sino también en las diferentes mujeres que han participado en su construcción como movimiento. Pero sí le quise poner este título y lo discutimos también con las otras conferencistas de las siguientes charlas, pensando en que no solo va a ser introductorio, sino que también es una invitación para quienes no tengan tanto conocimiento de esto o se estén acercando por primera vez, puedan estar tranquilas y tranquilos, que es algo como todo conocimiento al que uno se puede acercar. La teoría social generalmente parece o es vista en tipo de conocimiento distinta a, por ejemplo, aprender matemáticas, ¿no? Que uno para aprender matemáticas entonces empieza a conocer los números, que uno empieza a aprender a sumar, luego aprende operaciones más complejas hasta que hace unas cosas complejísimas, que es la que mueven, por ejemplo, no sé, la construcción de un puente. En el caso de la teoría social, también porque las ciencias sociales tienen otros valores dentro de lo que pensamos que es el conocimiento, como si fuera, no sé, como un todo que no se entiende muy bien, pues entonces pareciera como que todo está en el mismo nivel y realmente la teoría social, que en este caso yo inscribo el feminismo, pues yo no, pero se inscribe el feminismo dentro de la teoría social, pues también es algo que se puede aprender y se puede aprender desde ceros, ¿no? Y se puede aprender desde muchas maneras. Pero además el título tiene un subtítulo que es la importancia de por qué el feminismo es importante, por qué es importante hablar del feminismo en este momento, siendo 2021, un año en donde aparentemente ya hay muchas luchas ganadas para las mujeres y donde hay una igualdad, por lo menos en la ley, más o menos cercana a la igualdad en un país como Colombia, luego nos vamos a dar cuenta que no tanto. Entonces, ¿por qué? Y entonces le pongo este subtítulo y es eso, la importancia de acercarse a los feminismos para entender, perdón, para defender la vida de las mujeres. Eh, Arranco luego de esto con una cita de una feminista española que se llama Nuria Varela, que dice esto: el feminismo cuestiona el orden establecido y el orden establecido está muy bien establecido para quienes lo establecieron, es decir, para quienes se benefician de él. El feminismo entonces, desde y tomo esta cita, el feminismo va a estar en constante cuestionamiento de nuestra realidad social. Y eso nos lo vamos a encontrar en las diferentes épocas en las que uno podría hablar del feminismo. Con lo que muchas personas, digamos, o sea, lo pueden ver como algo alejado, como algo que pertenece allá a unas mujeres que se declaran feministas,
Quise entonces también hacer esta pregunta para que todas y todos internamente, si estuviéramos en un mismo auditorio, se las preguntaría y los quisiera escuchar. Bueno, es igual si alguien quiere dejar comentarios también, y es la pregunta de si creen que hombres y mujeres deben tener los mismos derechos. Y parece una pregunta simple, yo creo que sobre todo en este tiempo, ¿no? Sobre todo en el siglo XXI, en donde creemos que hay esa igualdad alcanzada. Entonces, espero que cada una y cada uno se responda, pero puedo también atisbar, imaginarme cuál puede ser esa respuesta. Y en el caso de, o sea, si se respondieron que sí, habría que pensar entonces por qué sigue existiendo una desigualdad si la población pareciera estar de acuerdo, o la gran mayoría de la población está de acuerdo en que hombres y mujeres deberíamos tener los mismos derechos. Pero entonces empiezo con un dato que es un dato duro, pero justamente empiezo con esto porque los feminismos no están desconectados de la defensa de la vida de las mujeres, de los derechos y la vida de las mujeres. Únicamente desde el inicio de la pandemia, es decir, desde hace un año, desde marzo de 2021, se han contabilizado 680 asesinatos de mujeres diversas que han sido víctimas de feminicidio. No más en el 2021, es decir, llevamos 2 meses y medio, menos de 2 meses y medio, se contabilizan 69 feminicidios. Más adelante vamos a hablar sobre el concepto de feminicidio, pero para empezar, diría que es el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Ya miraremos con más detalle. Entonces, ¿por qué es importante el feminismo? Por muchas razones, pero una muy urgente y muy vital justamente es la defensa de la vida de las mujeres y de rechazar las actitudes que ponen en riesgo no solo la vida en cuanto a que este es el caso más duro, ¿no? O sea, el feminicidio es la punta de las violencias contra las mujeres, pero también porque hay otras múltiples formas de violencia contra las mujeres, y por eso, insisto, son importantes estos espacios para la reflexión colectiva y para el compromiso colectivo también en esta defensa. Entonces, ¿qué no es el feminismo? Y esta charla estuvo pensada en un inicio, pensar, bueno, o si trabajada pensando en los mitos que hay alrededor del feminismo. El feminismo no es un movimiento cohesionado, es decir, cuando hablamos de las feministas no estamos hablando de un solo tipo de feminismo o de actitudes hacia el feminismo de un grupo de mujeres, sino que justamente, y lo trato de incorporar siempre, hablo en plural del feminismo, entonces digo los feminismos, porque los feminismos dan cuenta de la multiplicidad, la diversidad de mujeres que habitamos el mundo, que lo hemos habitado a lo largo de la historia y que tenemos luchas particulares, aunque haya unos puentes de comunicación y unos puntos en común que hacen pues que podamos hablar de un movimiento feminista, una gran sombrilla que se llama un movimiento feminista, pero pues ahí hay diferentes feminismos. Entonces el feminismo no es un feminismo como único y universal. Tampoco es feminismo menospreciar la maternidad o menospreciar las mujeres que deciden dedicarse a ser cuidadoras en el hogar, que son amas de casa, que cree, pues que su proyecto de vida está relacionado con ser madres, ¿no? Hay muchas feministas mamás y es muy bonita la maternidad feminista porque esa es otra de las banderas del feminismo, y es pensar que la maternidad tiene que ser deseada para que sea eh, respetuosa de los proyectos de vida de la mujer, pero no solamente eso, sino que también haga, y esto sí es muy bonito, haga un mundo más feliz, ¿no? No hay nada, no, no hay una mejor familia que la familia en donde sus hijos sean deseados y haya una preparación para recibir a esos hijos y a esas hijas. Entonces, justamente el feminismo, que puede ser un malentendido, no se encarga de rechazar entonces que una mujer decida ser madre, sino por el contrario busca que esas maternidades estén lo mejor planeadas y deseadas posibles. Tampoco es el odio hacia los hombres, que esta puede ser una de esas grandes mentiras que se dicen del movimiento feminista y de las feministas, como que odiamos a los hombres. Hay mujeres que tienen muchas razones para odiar a ciertos hombres y eso es muy respetuoso. No solamente lo respeto yo, sino que entiendo también
porque haya mujeres que decidan relacionarse únicamente con hombres. De hecho, dentro del feminismo hay un movimiento que se llama el lesbofeminismo, que es un movimiento, que es una posición política y de práctica también, o sea, no solamente una ideología, sino una práctica en donde el relacionamiento también es el desarrollo del feminismo dentro de mujeres, incluso en sus relaciones afectivas. Pero no solamente las lesbofeministas, sino en general las feministas, podríamos tener muchas razones para estar incómodas con la forma en la que el mundo está construido, en donde hay una organización donde somos un grupo subordinado, unas con mayores subordinaciones que otras, con mayores discriminaciones que otras, pero el feminismo en sí no es eh, digamos que tenemos tantas cosas en las que pensar que realmente no está enfocada en odiar a la otro sector de la población que son los hombres, para nada, y más bien lo que hacemos es cuestionar de una manera muy pensada cuál es esa organización del mundo. Y esto también lo voy a explorar más adelante. ¿Qué tampoco es el feminismo? El feminismo no es tener una forma de ser que sea perfecta. Y esto lo traigo sobre todo para mis compañeras, amigas y de pronto, y pues desconocidas también, pero que se consideren feministas, también para hacer un llamado como a la tranquilidad, que no hay necesidad tampoco de poner una vara de medida en donde tengamos una forma de comportarnos y que una cosa sí es feminista, más o menos feminista, porque al fin y al cabo es un proceso de construcción, entonces podemos encontrarnos a mujeres feministas, nosotras mismas, yo misma me puedo encontrar nombrándome feminista y aún así tener todavía actitudes dentro de mi forma de ser y de pensar que no sean feministas, porque hay una construcción constante y porque hemos sido educadas a lo largo de mucho tiempo. Uno no nace feminista, una no nace feminista, sino que se hace en el camino a partir de la reflexión. Entonces hay una deconstrucción constante sobre qué es esto. Deconstrucción es término que de pronto yo uso ya muy común y que de pronto no toda la gente lo conoce. Entonces, la imagen más básica es pensar que hemos sido construidos, ¿no? Como la idea de las edificaciones, hemos sido educadas y educados en una forma de pensar, de ver el mundo, de comportarnos, de soñar incluso, ¿no? De tener expectativas sobre cuál es el tipo de vida que queremos tener en el futuro, pero eso no es natural, es decir, ha sido construido socialmente. Hemos bebido, hemos aprendido de lo que se nos ha enseñado en nuestra familia, en nuestra escuela, entre nuestras amigas y amigos, entre los medios de comunicación, sobre cuál es la forma de ser en el mundo, y eso, pues porque el mundo es dominado por una organización del mundo en donde las mujeres tenemos menos derechos y menos campo de acción que los hombres, pues entonces tenemos ideas internalizadas que todavía son machistas, incluso siendo mujeres. Entonces, es un proceso de pensarnos distinto, no es sencillo, pero una vez podemos problematizar y reflexionar, estamos un paso más adelante en tener un mundo mucho más justo, que ese es el gran principio del feminismo si quisiéramos buscar uno solo, ¿no? Más que dominar el mundo de las mujeres, o más que odiar a los hombres, o más que, en fin, es tener un mundo más justo para todas y para todos, ¿no? Y dentro de eso, pues hay un sector de la población que históricamente ha sido subordinado, entonces, pues por ahí es donde hay que empezar. Finalmente, dentro de otros mitos, porque podrían ser más, incluyo este sobre que no es el feminismo, y es decir, que las mujeres no deben comportarse o deben lucir de cierta manera, ¿no? Mujeres que no se maquillan, por un lado, o sea, hay mujeres feministas que nos maquillamos o que deseamos tener una construcción de cómo lucimos que es decisión propia, entonces no hay una sola forma de ser feminista o de lucir como feminista, pero también también el feminismo es que esto ha sido caricaturizado de una manera que simbólicamente es muy violenta, mujeres que solamente deciden, por ejemplo, raparse su pelo y tener pelos en sus piernas, ¿no? Como eso también es ser feminista, pero ha sido una de esas imágenes que se convierten en una caricaturización
de las luchas de por qué muchas mujeres deciden hacer eso, pues por rebelarse ante unas normas que dicen cómo debemos lucir, que debemos lucir de ser delgadas, tenemos que ser esbeltas, madres perfectas, tenemos que ser mejor hablar un poquito, pero no tan alto, todo es como un poco medido. Y en esa medida también, en esa forma también de organizarnos, justamente como la sociedad espera de nosotras ciertas cosas, pues el feminismo también llega a decir podemos ser de diferentes maneras y puedo ser tan feminista estando rapado mi pelo con pelos en las axilas como puedo ser feminista teniendo el pelo pintado de mono y con los labios pintados de rojo. O sea, ambas y muchas otras formas son también una expresión del feminismo, porque también a veces caemos en ese reduccionismo, justamente porque no se conoce, y ahí me regreso a esta parte que decía sobre cómo el feminismo hay que entenderlo justamente poco a poco para comprender su complejidad. Y entonces, ¿qué es o qué son los feminismos? Son muchas cosas, o es muchas cosas más bien. El feminismo es un movimiento histórico, un movimiento social histórico que tiene unos orígenes trazados como con esta intención de buscar, ¿no? De buscar el origen, como ese árbol genealógico de dónde empezó el feminismo. Se ubica aproximadamente, y ya lo veremos, en la revolución en Europa, y eso también hay que problematizarlo, pero empecemos por ahí. Un movimiento histórico en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, luego en el siglo XIX, también tiene otros momentos, pero también es activismo, ¿no? Entonces no es solo ese movimiento histórico, sino también es el activismo que ha salido a las calles, protagonizado por mujeres, a buscar y a reivindicar y a exigir unos cambios en la forma en la que está constituidas sus sociedades en diferentes momentos históricos. Pero también el feminismo es una ética del cuidado, y esto es muy bonito y muy importante porque es una reflexión que en este momento está muy presente, no porque sea de repente nueva, pero sí en este momento creo que es más importante, y es una ética del cuidado de la otra y del otro. Es una forma de relacionarse en el mundo, y esto particularmente entre mujeres por las razones históricas en las que se nos ha enseñado, por ejemplo, a ser competitivas entre nosotras, a cuestionarnos constantemente, a compararnos entre nosotras. Entonces, por eso lo pienso para mujeres, pero realmente es una ética del cuidado en general, una ética del cuidado hacia el mundo, incluso hacia el planeta, que pasa por esa reflexión inicial de cómo es que está organizado el mundo, pero luego una acción, ¿no? Por eso también está relacionado con el activismo, pero también es una ética del cuidado personal, ¿no? Entonces no es solamente cómo yo salgo a las calles y cómo salgo a una marcha o demás, sino también cómo me relaciono yo con mis propias compañeras, con mis parejas, con mis estudiantes. Por supuesto, esto también implica una práctica política, y con la práctica política me refiero no solamente a llegar a espacios de poder, a ser alcaldesa, una congresista, sino también a que la práctica política es la forma en la que nos relacionamos en el mundo cotidianamente. ¿Y cómo? Pues entonces, si yo soy feminista y estoy reflexionando sobre esos feminismos, pues entonces voy a tener una forma de posicionarme frente al mundo en cuanto a qué implica ser feminista, a pesar de esa gran diversidad. Si yo estoy cuestionando el orden del mundo, seguramente también cuestionaré no solo las relaciones entre hombres y mujeres, sino también las relaciones económicas, políticas, también ambientales. Y por eso también, aunque no únicamente, muchas feministas han hecho teoría feminista. Y aquí es importante hacer una claridad, y es que nos vamos a encontrar a lo largo del tiempo, y hay un libro que me estoy leyendo en este momento sobre diferentes momentos históricos del feminismo, que es este acá, acá. Y esto es de una autora argentina que se llama Florencia Abate, y
nos muestra cómo, claro, hay unos periodos de tiempo en donde se resalta más el feminismo, donde parece que está donde están saliendo o donde hay unas figuras, ¿no? Que además esto es muy desde la historia como nos la han enseñado y es que buscamos héroes y en menor medida, pero también heroínas, ¿no? Como gente que no le pueda poner la cara y el apellido a ciertos momentos de la historia, pero realmente los procesos sociales ocurren en manos de muchas personas, de muchas mujeres en el caso del feminismo. Entonces, aunque no todas han hecho teoría, sí todas hemos y han cuestionado su sociedad. Entonces, hay muchas feministas teóricas, pero también, y esto es muy importante para pensarlo, sobre todo en nuestro caso latinoamericano, hay muchas mujeres que han sido y que son en este momento críticas de su sistema, críticas de sus sociedades, luchadoras por los derechos de las mujeres, luchadoras también por los derechos de sus comunidades y que no necesariamente han escrito teoría, porque eh, la teorización y el paso por la academia y el paso por unos códigos de cómo se escribe la historia, cómo se escribe la teoría, pues están muy relacionados con qué, con quién va a la universidad, con quién está autorizada para llamarse profesora, ¿no? O sea, para llegar a ser ese, no solo ir a la universidad, sino convertirse en una académica, intelectual y demás. Y entonces aquí va a venir y va a ser muy importante, y aquí me estoy adelantando un poquito, pero no quiero dejar de mencionarlo, los feminismos populares y los feminismos comunitarios, que son muy propios de América Latina, donde van a demostrar que hay prácticas feministas que no necesariamente pasan por la teoría, aunque posteriormente se puedan teorizar, extraer, bueno, extraer es una palabra que no es muy bonita para eso, pero recoger esos pensamientos y compartirlos con más personas, pero que no necesariamente son unas teóricas que están allá sentadas en sus escritorios y demás, aunque no todas las teóricas actúan de esa manera, por un lado está esa teoría y cuestionamiento, pero también está esa práctica política que no es solo esa práctica de yo como individuo, sino también esa práctica política de actitudes feministas. Y aquí va a ser muy bonito pensar en que, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero a ver, y yo lo escucho mucho, que uno dice como, mi abuela yo creo que era feminista, ¿no? Como, uy, yo creo que mi abuela era feminista. ¿Mi abuela se reconoció como feminista? No, jamás. O sea, yo no creo que ella, nunca se lo escuché y no creo tampoco que ella se presentara como feminista, una mujer de origen campesino, pero que en su ética de comportamiento, en sus posiciones frente al mundo, en la forma en la que se adaptó a las condiciones que tuvo que vivir, yo reconozco unas éticas feministas y unas prácticas feministas. Y seguramente eso les puede pasar a algunas de las personas que están escuchando esta conferencia. Y eso es también pensar que justamente el feminismo no es únicamente quien estudia, se lee 800 libros y quien dice, listo, ahora ya tengo mi carnet de feminista. No, el feminismo es todas estas cosas múltiples. Finalmente, y esta es la parte más soñadora, utópica, y por eso es la más digamos que es difícil de ver materializada, pero la más potente del feminismo, y es una apuesta por otros mundos y otros futuros posibles. ¿Por qué? Porque el feminismo y los feminismos, al ser cuestionadores de sus realidades, también son a ver, cuestionamos las realidades y se han cuestionado las realidades en las que viven las mujeres, pero no únicamente, sino en cómo está ordenado ese mundo y qué podemos hacer para cambiarlo para que sea beneficioso para todas, pero también para todos. Y aquí también están incluidos los hombres. Por todo esto que les acabo de mencionar, justamente es que es tan incómodo y tan, no incómodo, sino tan irrespetuoso y irresponsable usar términos como este, que seguramente algunas personas lo han visto, sobre todo ahora en este auge de redes sociales. El término feminazi eh, es un término que nació en Estados Unidos, un país supremamente conservador y religioso, aunque muy diverso, entonces pues también hay diferentes tipos de expresiones pues, de la sociedad, pero en general es un país muy conservador, en donde un locutor de radio estaba criticando unas manifestaciones de unas mujeres feministas que estaban buscando que se respetara el derecho al aborto. Y entonces el locutor de esa emisora hizo este juego de palabras para hablar de feminazi, ¿no? Para meter en una misma palabra a las feministas y al nazismo. Y empezó a hacerse popular, pues justamente entre muchos otros hombres que
pues que eran seguidores de esta emisora de un corte súper conservador y retardatario. Entonces, ¿qué pasó? Que el término por las redes sociales se ha venido haciendo tan conocido a tal punto que la RAE es la institución que intenta regular y poner unas normas sobre la forma en la que hablamos, que es española, la Real Academia de la Lengua Española, tiene una no definición en su diccionario, sino esto es como una sección que empiezan a hacer definiciones que posteriormente, muy posiblemente, van a terminar en el diccionario cuando hacen esta incorporación de palabras en donde incorpora la voz feminazi. Y entonces dice que dice así, como la voz feminazi es un acrónimo de feminista más nazi y se utiliza con intención despectiva con el sentido de feminista radicalizada. Aquí hay muchas cosas, pero empecemos por, primero, eh, quién es esta institución y que está incorporando para aclarar qué es este término que se usa en las redes sociales. Y bueno, en la vida por fuera de las redes sociales también, pero pues que allí es donde tiene más auge. Entonces, ¿qué pasa? Que la RAE justamente es una institución que ha sido muy criticada por diferentes sectores sociales, pero muy particularmente por las feministas, porque tiene todavía muchos sesgos machistas en su forma de presentarnos cómo debe ser el lenguaje. Por ejemplo, es una de las instituciones más reacias a utilizar el lenguaje incluyente, aunque ha habido cambios, pero digamos que aquí la reflexión pues más grande, ni siquiera desde el feminismo, sino en general, es que la lengua está viva y la lengua cambia con la forma en la que hablamos y nos comunicamos constantemente. Pero aún así, la RAE ha sido muy reacia, como digo, a hablar del lenguaje incluyente, le parece que es un atropello al lenguaje, pero en cambio sí se toma el tiempo para hacer para responder a una consulta y hacer una definición todavía muy en borrador, seguramente lo que les digo, después incorporada a una palabra tan violenta que compara a un movimiento social pacífico de por lo menos 3 siglos que busca la reivindicación y la igualdad entre hombres y mujeres, entre muchas otras cosas, porque no es solo eso lo que busca el feminismo, con un movimiento político que llevó a las cámaras de gases a una población justamente discriminada por unas características étnicas, como fue a la población judía, a los y las gitanas, a los homosexuales, que fueron exterminados y utilizados como mano de obra obligada, forzada en sus campos de concentración, ¿no? Entonces, es un irrespeto tanto hacia la población que fue eliminada y afectada en los campos de concentración, pero no solo en los campos de concentración, sino en las sociedades que en Europa terminaron completamente fracturadas por estas ideas tan nocivas y tan violatorias de los derechos humanos, con un movimiento que busca justamente la igualdad y un lugar más justo para las mujeres en el mundo. Entonces, por favor, no la usen, pero no solo no la usen, sino ojalá tengan presente esta información cuando la vuelvan a ver por allí escrita, porque además, que este es otro punto también de esta definición que hace la RAE sobre que es feminista radicalizada, también es caricaturizar y reducir la idea de qué es lo radical. Y dentro del feminismo, como lo veremos ahorita más adelante, hay unas tendencias, unas corrientes, perdón, que hablan del feminismo radical, por ejemplo, que no es esta idea de que es una mala concepción sobre lo radical realmente es que va a las raíces, ¿no? Que va a cuestionar las estructuras, pero en este caso hasta la misma definición conviene para seguir estigmatizando y hacer uso despectivo de una feminista radicalizada y también puesta entre comillas en este caso, es decir, muy mal por los señoros de la RAE en esta definición. Hay una metáfora que traigo acá, que es una metáfora que se ha utilizado en el feminismo y en lo que se llama la perspectiva de género y la perspectiva de los derechos de las mujeres, que es la metáfora de las gafas violeta. Y es una metáfora linda, insuficiente seguramente, pero que a mí me parece que vale la pena considerar
porque lo discutimos también con compañeras y amigas feministas, y es esta idea de que tú te pones unos lentes, ¿no? Y ves el mundo de una forma distinta. La metáfora de las gafas violeta es que al utilizar estas gafas, tú vas a darte cuenta de una serie de prácticas que de pronto a lo largo de tu vida naturalizabas, de pronto te incomodaban, te sentías que no estaban del todo bien, pero no entendías muy bien, y con las gafas violeta, es decir, con las gafas del feminismo, las ves distintas. Es un proceso muy duro para las que en este momento se estén reconociendo como feministas, y que estén en ese proceso de darse cuenta de muchas cosas que antes pasábamos por alto. Es duro porque uno se va internalizando una forma de acercarse a leer cualquier cosa, leer una noticia de prensa en la reunión de trabajo con los compañeros de trabajo, se va a dar cuenta cuál es el lugar que se espera de nosotras las mujeres, y no porque haya unos hombres monstruosos, que esta también es una cosa, bueno, esto excede la conferencia, pero no quiero dejar de mencionarlo tampoco, y es como que tampoco es una idea de que la violencia que se ejerce y que ejercen muchos hombres son de hombres como las manzanas podridas, ¿no? Que esto que es un uso común a veces cuando se habla de la violencia hacia las mujeres por parte de los hombres, como hay ciertos hombres anómalos o malos que están haciendo que son siendo violentos, que terminan, por ejemplo, asesinando o violando a unas mujeres. No, realmente es una estructura social, una forma de pensamiento, una educación que se nos da desde niñas y desde niños, que nos hace pensar cuál es nuestro lugar en el mundo, y hay un lugar donde hay unas personas que están arriba y hay otras personas que están abajo, ¿no? Por una razones biológicas y sociales en donde se nos pide cómo debemos comportarnos. Eh, entonces, esta metáfora de las gafas violetas la traigo es para recordar que una vez tenemos estas gafas violetas, las mujeres y los hombres también que pueden revisar esto, pero particularmente las mujeres, porque hay muchas actitudes que pasan por nuestro cuerpo, ¿no? La idea del cuerpo es una idea muy importante para el feminismo, porque es en el cuerpo en donde sentimos muchas de las violencias y las injusticias que pasan por nosotras, desde el acoso, por ejemplo, el acoso callejero, es algo que muy difícilmente un hombre puede entender, pues justamente porque no hay una estructura social que haga que el hombre pueda ser generalmente acosado en la calle. Incluso si invertimos los roles y a una mujer le dice un piropo a un hombre, muy posiblemente ese hombre no se va a, a sentir incómodo, como sí lo va a sentir una mujer, porque hay unas relaciones de poder entre hombres y mujeres. Entonces por eso pensemos esto en términos de estructura, ¿no? Que es cuando desde el feminismo se habla del patriarcado, y el patriarcado es una forma de organización de nuestra sociedad en donde lo masculino y el varón tiene una posición de poder más fuerte y más importante y más preponderante que las mujeres. Entonces estas gafas violetas nos hacen sufrir un poquito, pero también son muy esclarecedoras para entender, por ejemplo, porque en una reunión donde el jefe es hombre, escucha generalmente a sus pares hombres, y a las mujeres nos dejan hablar menos, o nos interrumpen o nos explican cosas en las que somos expertas, como a pesar como invisibilizando nuestro conocimiento y demás, ¿no? Desde esas cosas más sutiles, pero no por eso menos dañinas, hasta las más grandes, pues que son las de la violencia. Eh, Aquí traigo una muy breve historia del feminismo, solo para mencionarla, porque esto es un campo de estudio, pero para agregarle una nueva reflexión que me parece muy importante, porque justamente la he venido pensando en estos últimos meses, y es que se nos habla desde la historia del feminismo, y entonces aquí se van a dar cuenta que es una historia que está muy marcada por el pensamiento occidental. ¿Por qué? Porque se habla de una primera ola en el siglo XVIII que tiene mucha relación con la Revolución Francesa, y claro que es importante, pero pues si mi misma forma de presentarles en esta diapositiva al feminismo es una forma muy centrada en lo europeo, y habrá muchas expresiones de feminismo que están por fuera de esto y que no encajan en ninguna de estas olas, ¿no? Porque de hecho desde el feminismo comunitario es muy bonito que hay un posicionamiento que dicen no me hable, feminismos comunitarios andinos, es decir, de países como Bolivia, como Ecuador, también como Colombia, Perú, de mujeres feministas que dicen a mí no me hable de olas,
porque lo nuestro son las montañas, entonces hablamos, sí, o sea, como que incluso metafóricamente cuestionan esta idea. Entonces, esto es criticable como todo, pero es una manera de presentarlo muy brevemente. El feminismo se nos ha presentado así en momentos históricos que se llaman olas del feminismo y que nos habla de puntos en donde el feminismo ha sido más notorio y preponderante en la sociedad. Pero ahí hay una cosa muy interesante para cuestionar, que es, por ejemplo, uno de estas aportes de Florencia Abad, la feminista argentina que les mencioné hace un momento, y es que si bien hay unas reivindicaciones que salen más a la luz en ciertos momentos de la historia, como una segunda ola, que busca el sufragio femenino, que está en el siglo XIX y que tiene un coletazo hacia el siglo XX. Luego hay unos vacíos, pareciera, y aquí es donde está la reflexión de ella, que ya se las cuenta, hay unos vacíos que luego lanza la historia y nos muestra que en los años 60 y 70 en el movimiento de la contracultura hay otras reivindicaciones, porque entonces las mujeres dicen como un momento, aquí todavía no hay una igualdad, no hay una paridad, no hay una justicia, o sea, las mujeres reclamamos los derechos sexuales y reproductivos, reclamamos que la mujer no es una sola, entonces que hay muchos múltiples feminismos como el feminismo negro, en donde las mujeres nos atraviesan otras formas de vida, dependiendo de si somos negras, indígenas, latinas, tenemos discapacidad, somos lesbianas. Y eso pasa como muy relacionado con la contracultura y pareciera nuevamente que hay unos vacíos como que no pasó nada y se habla de una nueva ola de una posible nueva ola que es esta que estamos viviendo, donde una movilización social es nuevamente muy preponderante, donde también se están cuestionando las relaciones de género, donde las redes sociales también tienen hay mucho que ver, pero no únicamente, y en donde, como les digo, hay diferentes expresiones del feminismo, feminismo radical, feminismo decolonial, feminismo popular, transfeminismo, afrofeminismo, feminismos populares, comunitarios, indígenas, ¿no? Ahí hay una gran variedad de perspectivas desde donde se parte y se cuestiona el feminismo. Pero básicamente con el punto de esto es pensar que el feminismo no es aquí, o sea, como en esta presentación de unos momentos históricos, el feminismo no se agota y en estos vacíos pareciera, y aquí es una reflexión para todas, para todos, pero particularmente para las feministas, a no desconocer las luchas previas que nos han antecedido, porque pareciera como que en una nueva resurgimiento del feminismo se parte desde cero y esto no es cierto y realmente los derechos que tenemos en este momento las mujeres, incluso quienes no se reconocen como feministas, fueron conquistados por mujeres feministas en el pasado. Entonces, en esos hiatos, en esos huecos que pareciera haber entre olas y olas de feminismo, entre momentos históricos de feminismo, hay que pensar en qué ocurrió ahí, ¿no? Y esto es una cosa muy dura, pero que también hay que pensar, y es que los derechos de las mujeres nunca están 100% ganados y garantizados. Hemos visto, y esto por ejemplo pasa entre la segunda ola y la tercera, en que hay un supuesto avance en derechos de las mujeres, pero luego hay un retroceso, porque siempre están en disputa los derechos de las mujeres, pues porque hay una estructura social que no se ha modificado. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que en que hay una revitalización que empieza a reclamar justamente esas cosas que se están, que no se están cambiando, que incluso se está retrocediendo en ese avance de derechos. Un ejemplo muy cortito, porque ya me estoy quedando como corta de tiempo, es en el caso de, y perdón, nuevamente el ejemplo es del norte global, es decir, de Estados Unidos, pero eso nos afecta también justamente a países como Colombia, pues porque también estamos influenciados por lo que ocurre allí en el norte del mundo, y es lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, que eso es entre los años 40, finales de los 30 y 40, lo que ocurrió fue que por los hombres en su gran mayoría, aunque no únicamente, estaban en los campos de batalla y las mujeres tuvieron que ocupar espacios en las fábricas pues para que siguiera moviendo el mundo, ¿no? Mientras se daba la guerra. Y mientras eso ocurría, pues las mujeres, por necesidad del sistema económico, ocuparon lugares que no habían ocupado antes, pues porque no se permitía que las mujeres estuvieran en ciertas posiciones de poder y de trabajo y del mundo. Entonces, ¿qué pasó? Que una vez se termina la Segunda Guerra Mundial, hay un movimiento retardatario, regresivo, es decir, que se retroceden los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque entonces es como, bueno, nuevamente tú estuviste en la fábrica, gracias por tu ayuda en estos años, devuélvete a tu hogar.
devuélvete a ser ama de casa, sin que ser ama de casa, insisto, sea algo malo, pero cuando es una imposición social es donde lo veo problemático, donde desde el feminismo se ve problemático, como que el hogar es el único destino de la mujer, y entonces empiezan a aparecer estas campañas publicitarias de la mujer perfecta, ama de casa estadounidense, que es excelente cocinera, que es la mejor madre porque tiene muchos hijos y esos hijos están pulcros y perfectos, y en donde muy dolorosamente las mujeres empiezan a sufrir altos niveles de depresión, pues por muchas razones dentro de eso, ¿no? Dentro de esa relegación nuevamente a las labores del hogar sin la posibilidad de estar en otros espacios que ya se habían ganado. Y ocurre una cosa muy dolorosa y es que muchas de estas mujeres empiezan a ser tratadas por psiquiatras que ven eso como algo anómalo, ¿no? Como porque estas mujeres están tan deprimidas y están tan raras y están como que necesita hacerse algo. Y a muchas mujeres incluso pasan por procesos de lobotomía, que la lobotomía era una cirugía que se hacía en el cerebro, se hacía un hueco en el cerebro, en el cráneo, y esto parece una historia de terror, pero ocurrió, y ocurrió también en Colombia, pero menos. Eh, Más bien hay como pocas historias ahí. Una amiga está tratando de hacer esa investigación, ojalá pronto nos la pueda mostrar, sobre mujeres que son, el conocimiento médico se pone a favor de volverlas a poner en su lugar, ¿no? Como porque está tan rara esta señora que tiene todo en su casa y que es una ama de casa que debería ser feliz y son intervenidas quirúrgicamente para tener, pues en muchos casos quedan en coma o en otros pues quedan con problemas mentales terribles, y en el mejor de los casos pues quedan como taradas. Es eso, o sea, mujeres que son desechadas de la sociedad. Entonces, los movimientos sociales de las mujeres justamente pues se han dado cuenta que los derechos no están conquistados al 100%, entonces por eso estos huecos entre esas olas son importantes y es necesario analizarlos mejor para entender qué pasa allí y qué pasa pues sobre todo para el presente y para lo que se viene para el futuro. Bueno, ¿qué le debemos al feminismo? Muchas cosas. Esta es una imagen que ha rotado por internet, que a mí me gusta mucho, la pongo, pero pues aquí no me voy a detener mucho, pero básicamente es para decir que hay muchas cosas que le debemos al feminismo, incluso si no somos nombradas y no nos reconocemos como feministas. Si eres mujer y puedes denunciar el acoso sexual, agradeceselo a una feminista, aunque la justicia todavía nos deba mucho, por lo menos que existan esos delitos en el Código Penal es un avance del feminismo, si puedes ir a la universidad, si puedes tener propiedades, si puedes sacar un pasaporte sin que tu esposo, que hay países en el mundo donde todavía eso ocurre, no puedes sacar el pasaporte para viajar a otro país si no es con tu esposo o con tu padre. Si puedes practicar fútbol u otras prácticas deportivas, agradeceselo a una feminista. Si tienes derecho a acceder a libros, a tener libros, también se lo debes agradecer a una feminista. Si puedes disponer de tu propio salario y no que tu esposo o tu padre se queden con tu salario, también agradeceselo a una feminista. Si puedes tener métodos de anticoncepción, también agradeceselo a una feminista. Y si puedes abortar, que en Colombia el aborto es legal, aunque todavía nos faltan, es legal en ciertas circunstancias, no en todas, también agradeceselo al movimiento feminista. Ahí hay muchas cosas por discutir porque no todos estos derechos están 100% alcanzados, pero digamos que la forma en la que las mujeres podemos ocupar un lugar en la sociedad en este momento, que es, digamos que, distinta de la de hace un siglo, pues justamente se le debe al movimiento feminista. No quiero cerrar sin hacer una reflexión muy corta sobre la interseccionalidad, que la interseccionalidad es una forma de entender el mundo feminista y el mundo en general que nace del movimiento afroestadounidense. Las mujeres negras en Estados Unidos cuestionaron en los años 70 y 80 la idea de que el feminismo estaba en cabeza de una mujer blanca de clase media heterosexual. No, las mujeres negras dijeron, las mujeres, no solo las feministas, las mujeres estamos atravesadas por diferentes características que nos ponen en el centro de muchos de esos entrecruces. Se hicieron la analogía con las avenidas, ¿no? Como una avenida en donde se cruzan muchas vías y en la mitad estás tú. Entonces no es lo mismo si yo soy una mujer blanca que nació en Estados Unidos, que soy delgada, y que me gustan los hombres, soy heterosexual, si soy una mujer indígena, lesbiana, gorda, que nació en Colombia.
¿sí? No es lo mismo. Entonces, es la interseccionalidad lo que busca, o hay otros términos que apelan a lo mismo porque pues tampoco se sienten tan cómodas con la palabra interseccionalidad, pero que buscan decir como listo, aquí lo que estamos haciendo es decir que como mujeres y como personas, porque esto no solamente aplica para las mujeres y por eso es un gran conocimiento que nace del feminismo, pero que se aplica para otras personas, vivimos el mundo de forma distinta, generalmente con mucha más discriminación, si no encajamos dentro del modelo hegemónico. Hegemónico quiere decir el modelo que es socialmente más aceptado. ¿Cuál es ese? Pues, ¿cuál es como la figura más universal, como ideal? No sé, las personas blancas, ¿no? Los hombres, seguramente, entonces un hombre blanco, heterosexual, que rico o pues por lo menos de clase media alta, pues seguramente experimenta el mundo de una forma muy distinta y todo lo que no seamos ese hombre blanco heterosexual europeo o estadounidense, pues estamos en una escala diferente de opresiones y de vivir el mundo de otra manera. Entonces, mujer latinoamericana con, no sé, tanto joven como vieja, ¿no? O sea, como que también ahí el factor de la edad va a ser importante, va a vivir el mundo de una forma distinta y por eso es muy importante en las políticas públicas y en la forma también de entender al otro y a la otra que tenemos al lado, entender que vive el mundo de forma distinta. Por ejemplo, una mujer con discapacidad, pues seguramente no puede acceder a muchas cosas y se encontrará con barreras que para mí, que no tengo una discapacidad, pues son invisibles. Entonces, ese es el concepto de interseccionalidad. El feminismo, ¿por qué sigue siendo necesario? Bueno, pues por no solamente por esta idea de igualdad, ¿no? De igualdad ante la ley, que es la que nos han querido mostrar como, bueno, pero que exigen si ya hay igualdad ante la ley, puede votar, puede casarse con quien quiera, puede no sé qué. No, realmente sigue siendo necesario. ¿Por qué? Porque permanecen todavía prácticas como el acoso callejero, todavía hay mujeres a las que se enfrentan a violencias de género en múltiples espacios, en sus entornos profesionales, en sus estudios, con sus profesores, que abusan de sus situaciones de poder, por los estereotipos y roles que todavía persisten sobre qué debe hacer una mujer o no, sobre el estándar de belleza, sobre que tenemos que ser delgadas, pero no solo delgadas sino esbeltas, tener unas medidas específicas, tener un tono de piel de tal manera, también porque a veces en Colombia, aunque no es nuestra principal reivindicación en el caso colombiano, porque hay otras muchas más duras que las veremos, por ejemplo, en las próximas conferencias frente, por ejemplo, a la violencia política, pero en el caso muy particular, que esto es de una idea de un feminismo muy liberal, pero que sigue siendo importante, y es la diferencia de pagos, por ejemplo, como mujeres que hacen el mismo trabajo en la misma oficina y reciben un salario menor que sus compañeros hombres. Eso pasa en todo el mundo y de hecho se calcula que faltan 202 años para llegar a una paridad en salarios. No hay paridad política, por ejemplo, ¿no? La representación de mujeres en los cargos de poder político todavía es muy inferior. No hay un respeto de la autonomía sexual y reproductiva. En Colombia todavía hay muchas barreras para acceder a métodos de anticoncepción, ni qué decir al aborto, a que pareciera que es una cuestión de la mujer y no de su pareja, ¿no? Y no de los hombres hacerse cargo de de la autonomía, de la reproducción, ¿no? De no reproducirse, pensar que los hombres ayudan en la casa cuando realmente es una responsabilidad compartida de tareas. Pero no solo eso, sino también, y esto es muy chévere del feminismo, y es que se piensan, hay feministas que están muy dedicadas a pensarse, por ejemplo, la crisis climática, porque el feminismo encuentra un paralelo en la forma en la que nos acercamos a la naturaleza como humanidad, como si estuviera a nuestro servicio, hablamos de recursos naturales, ¿no? Como algo monetario, con este lenguaje muy de lo económico, y entonces encuentran que hay unos paralelos entre la forma en la que nos acercamos a la naturaleza y la forma en la que está organizado el mundo hacia las mujeres. Esto es todo un tema para quien lo quiera buscar, es el ecofeminismo lo va a desarrollar muy bien, pero básicamente lo que hace es alertar sobre la crisis climática que afecta tanto a hombres como a mujeres, a todos, pero desproporcionadamente afecta más a las poblaciones en los países del sur global, como Colombia.
y particularmente a las mujeres en ese sur global. Hay un fenómeno que cada vez va a ser más notorio, desafortunadamente, que son los desplazados por el cambio climático, personas que tienen que desplazarse de su lugar de origen porque las condiciones ambientales han cambiado por este desenfreno en el uso de la tierra. Y entonces allí las ecofeministas empiezan a cuestionar el modelo económico que permite que eso siga pasando y que nos va a llevar a un colapso si no hacemos algo para cambiarlo. En general, ¿por qué sigue siendo necesario el feminismo? Pues porque se cuestiona el mundo y no solamente las relaciones de las mujeres, pero también las mujeres. En términos históricos, pues la población de las mujeres, pues al ser la mitad y la mitad un poquito más, en Colombia somos 51%, nos damos cuenta que pues tampoco estamos visibles en la historia. Hace poco en esta colectiva de la que hago parte, la Creciente Feminista, hicimos una reflexión junto con otras colectivas sobre cuál es el papel de las mujeres en la historia, particularmente en la historia colombiana. Abramos los libros de texto y miremos dónde están las mujeres y ahí hay otra reflexión muy grande que hacer para esto. Pero básicamente pues no aparecemos allí y no es casualidad cuando pues realmente y ahí hay varios libros que están haciendo esta reconstrucción de mujeres en la historia que va a ser muy importante, pero esto da para otra charla. Y para cerrar, que esto va a dar paso y va a ser importante para las otras charlas que van a ocurrir entre mañana y pasado mañana, es pensar en esta figura que es muy institucional, digamos que muchas instituciones que están pensando entre la paridad de género y la paridad entre hombres y mujeres la utilizan y a mí me gusta a pesar de que sea tan usada, y es el iceberg de la violencia de género. El iceberg es estos bloques de hielo que flotan en el océano y de los cuales se ve solamente una parte, pero pues debajo hay un pedazo más grande. Entonces, lo que ponen allí en esto es en la punta del iceberg, lo que vemos en los medios de comunicación cuando hablamos de violencias contra las mujeres son que, pues, las violaciones y los asesinatos o feminicidios. Y el feminicidio, creo que por aquí tengo la definición, se refiere al asesinato de una mujer por el hecho de serlo, es el final de una cadena de violencias y es la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal. Pero entonces aquí lo vamos a entender un poco mejor. Y es que sí, está en la punta, el feminicidio está allí arriba, pero luego si miramos hacia abajo de lo que se ve también están pues las agresiones físicas, el abuso sexual, los insultos, las amenazas, el control sobre la vida de las mujeres que es más explícito y que podemos ver cuando vemos, no sé, cuando desafortunadamente vemos mujeres que están allí, ¿no? Maltratadas por sus parejas, generalmente son sus parejas las que las maltratan, pero luego si nos vamos para abajo, lo que no se ve dentro de esta figura de las violencias de género están las formas más sutiles, pero no por eso menos dolorosas, de violencia contra las mujeres que van el humillar, desvalorizar, controlar, chantajear emocionalmente a las mujeres, el humor sexista también, la publicidad sexista que nos ponen unos roles de sexualización a las mujeres para vender un carro, como nada que ver, ¿no? O sea, hay unos ejercicios en internet que son bien chéveres que ponen a hombres a posar en las mismas formas en las que ponen a las mujeres encima de un carro ahí, pues como para mostrar que es más atractivo el carro y lo ridículo que se ve cuando ponen a un hombre y ahí es cuando esa doble mirada, ¿no? Como dar la vuelta a cómo se nos presenta la publicidad también nos da una idea de cómo eso puede ser violento para nosotras y para las niñas, por ejemplo, que crecen viendo esa forma de ser y cómo deben ser como mujeres. Y en el fondo, en el fondo de ese iceberg está algo que se llama micromachismos, que es una palabra que a mí realmente me parece insuficiente y no es tan adecuada, pero pues que es más común, yo la llamaría o he aprendido que se llama realmente es machismos cotidianos, que van desde esto que mencionaba, ¿no? En una reunión de trabajo, entonces la que está presentando y es experta en un tema termina siendo callada por otro señor que está en el equipo de trabajo y le empieza a explicar algo de lo que la mujer es experta, por ejemplo, o es la que está encargada de presentarlo. Tenemos menos tiempo en las reuniones de trabajo. También tenemos, por ejemplo, pues relaciones dispares, ¿no? Dispares con nuestras parejas emocionales, porque eso también pues tiene que ver mucho con esta idea del amor romántico, ¿no? Como de que el amor todo lo puede, yo espero, yo me aguanto y demás, que eso también es para otra charla muy distinta, pero que ahí están, ¿no? En la base están todos estos comportamientos y entonces de repente la sociedad se escandaliza cuando hay un homicidio de una mujer por parte
de su pareja y nos parece algo terrible y es como este hombre malísimo, malísimo, cuando realmente hay toda una estructura social que permite poco a poco, ¿sí? Poco a poco hasta llegar a una expresión de violencia tan dura como el asesinato. Bueno, esto como que es la búsqueda de un mundo mejor y quiero cerrar diciendo a todas las personas, hombres y mujeres, pues que esta es una invitación a cuestionar el mundo en el que vivimos, cuestionar las relaciones y sobre todo, y esto particularmente hacia los hombres, como tener una actitud abierta y reflexiva sobre cosas que muy posiblemente no van a poder experimentar, pues justamente porque son hombres. Entonces, se vale estar enojada, como también hay un derecho a la digna rabia, ¿no? A estar muy molesta porque no sé, ayer en la marcha en Bogotá del 8M, en la tarima que tuvimos al final del evento, salía la mamá de Linda Michelle, una niña que fue asesinada y violentada sexualmente en Bogotá, y es una mujer que está completamente furiosa y con toda la razón. Se vale estar enojada por una ciudad, por un entorno, por una sociedad que es violenta con nosotras. También se vale cortar relaciones que no nos hacen sentir bien, no solamente las relaciones de pareja, sino las relaciones con entornos amigos e incluso a veces amigas que constantemente nos están haciendo o nos dicen cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser en el mundo en donde a las mujeres se nos ha puesto en una cajita muy, muy chiquita y muy restrictiva sobre lo que es ser mujer. Se vale alzar la voz, organizarse, pues no tuve mucho más tiempo, pero reconozco la labor de muchas mujeres en el departamento de Boyacá que se están organizando, que se han organizado durante el tiempo y que en este momento son cada vez más visibles. Entonces, gracias a ellas también por generar espacios seguros de reflexión y de atención y acompañamiento a quienes más lo necesitan. Y ya con esto termino. Laura, muchísimas gracias. Bueno, hemos estado muy atentos acá al chat de Facebook y tenemos muchísimos comentarios que me gustaría que tú los leas, digamos al final, cuando ya tengas la oportunidad de hacerlo. Pero tenemos una pregunta que la realiza Marcela y dice, hay mucha gente que considera que la desnudez de las mujeres en la lucha invisibiliza el objetivo real. La típica frase de las mujeres feministas logran grandes cosas con inteligencia y con la ropa puesta. ¿Qué opinas al respecto? Ay, bueno, pues gracias por la pregunta, Marcela. Ante esto, lo primero que se me viene a la mente es una frase que también justamente pues hay reflexiones sobre la sexualización de las mujeres y es la sexualidad y la desnudez de las mujeres solo son cómodas o más bien solo son incómodas cuando no están al servicio de los hombres o de una sociedad machista que las utiliza, como el ejemplo que estaba dando sobre para vender un carro, vender hasta un refresco, sale una mujer en bikini, supremamente sexualizada para ser parte de un producto comercial. En esos casos está bien y a nadie le incomoda y hay vallas gigantes publicitarias con mujeres en ropa interior y demás, que está bien, si ellas lo quisieron hacer está perfecto, pero cuando son las mujeres las que deciden descubrir su pecho y en una marcha, por ejemplo, salir a la calle y gritar por qué es importante, y por eso decía yo, el cuerpo, porque es tan importante para nosotras las feministas, porque denunciar lo que ocurre en nuestro cuerpo, porque las violencias nos atraviesan y están incorporadas en nuestro cuerpo. Ahí sí es que es incómodo, ¿no? Y entonces es nuevamente el mensaje de tienes que estar en tu lugar, tienes que ser esta falsa y muy, muy peligrosa dicotomía entre que para ser una mujer valiosa hay que ser recatada, ¿no? Hay que ser recatada, hay que tener, de pronto ahora, ¿no? Como si sea, estudie, una intelectual, pero muy puestecita, muy cubierta, muy sumisa al fin y al cabo. Y como decía, ¿no? Siempre es como, sí, destácate, sé profesional, pero no superes a tu compañero porque puede ser amenazante. Pronúnciate y destácate como mujer y llega a un punto importante, pero no menciones cosas tampoco tan incómodas porque ya no nos parece tan interesante. Y esto creo que pasa mucho con las protestas, ¿no? Como que no me parece para nada
inválido protestar, las protestas son variadas y está muy bien también que si una mujer considera que es su forma de mostrar su cuerpo también para ser parte de esa manifestación es muy válida y creo que es una falsa eh, dicotomía, insisto, en decir que para ser valiosas tenemos que ser de cierta manera, nuevamente es meternos en la cajita de lo que es ser una buena mujer. Bueno, Laura, te agradecemos por este espacio maravilloso que nos has regalado. Tenemos, lo que te digo, muchísimos comentarios, nos saludan de diferentes partes del país, nos saludan de Neiva, de Puerto López, de Puerto Boyacá, desde el Huicán, de Bogotá. Bueno, tenemos muchísima gente conectada, desde Pitalito veo también. Bueno, tenemos mucha gente conectada y además interesada en el tema. Entonces, no tenemos más preguntas, pero sí tenemos muchos comentarios que me gustaría que tengas tiempito de leerlos. Y te comento que, o les comento a todos los asistentes y les hacemos una cordial invitación a que nos acompañen mañana y pasado mañana para estas conferencias que estamos realizando en este mes de marzo en el que aprovechamos para este tema. Doctora Diana, ¿se me va a intervenir? Sí, solamente despedirnos. De verdad, maravillosa conferencia. Sabes que para mí ha sido un verdadero placer escuchar tantas claridades. Para las mujeres en especial que estamos en el mundo de lo público, del servicio, digamos, tener este tipo de información también nos permite ser unas buenas interlocutoras y mediadoras para apoyar, para orientar, porque, digamos, sobre todo un tema, digamos, me llamó mucho la atención el tema de feminazi, por ejemplo, ¿sí? Qué bueno que nos hayas contado sobre ello, porque muchas, digamos, tenemos muchas divergencias, visiones frente a lo que significa ese tipo de conceptos. Te agradezco infinitamente tu disposición, tu conocimiento y sobre todo el compromiso que tienes para disminuir esa brecha entre hombres y mujeres a partir de verdad del diálogo también cultural. Creo que eso, que hayas insistido en que es un importante, digamos que es muy importante que no solamente basta conocer, sino también darlo a conocer, pero también dialogar con el otro, porque en la diferencia también se construyen nuevas posibilidades para una sociedad donde podemos ser no tanto iguales, sino mayor oportunidad y en mayores condiciones de equidad. Mil y mil gracias, muy gracias a los asistentes y ya Ada lo dijo, mañana 10 de la mañana también nuestra conferencista nos recordó, tenemos 10 y 11, otras dos maravillosas conferencistas, igual que Laura, muy conocedoras, comprometidas, pero sobre todo mujeres que pueden ayudar a transformar esta sociedad. Mañana 10 de la mañana y jueves 10 de la mañana. Mil gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todas y a todos. Chao Diana, chao Ada, muchas gracias por la invitación. Vale, feliz tarde.